Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, sacrificios realmente extraordinarios. Debemos compenetrarnos en el principio de que las piezas tienen un valor relativo. Las piezas valen por lo que hacen y por la facilidad que pueden tener para entrar en combate y la función que ocupan en la posición. Y el sacrificio de material es uno de los procedimientos más eficaces para retrasar el desarrollo del adversario. En este encuentro entre Fox y Bauer en la ciudad de Amberes en 1901, las blancas entregan primero un caballo, después su dama y finalmente otro caballo para culminar con un bello mate en coordinación con la torre y el alfil. Veamos esta partida, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque corto, caballo por E4, torre E1, caballo D6, caballo por E5, alfil E7 y alfil F1. Las negras jugaron ahora enroque corto. En realidad no le da la impresión que es una variante moderna. Estas posiciones están estudiadas por los grandes maestros actuales y sin embargo vemos que ya había sido empleada hace 121 años. Sorprendente cómo los grandes maestros actuales revisan el pasado y analizan las posiciones para enriquecerla. Siguió la partida con D4, ocupando el centro, caballo F5, C3, reforzando la posición central, D5, dama D3. Aquí podríamos pensar que el cambio caballo por C6, B por C6 y caballo D2 es ligeramente mejor para las blancas, pero el blanco tenía sus intenciones y desarrolló la dama a D3. Quien recibió como respuesta torre E8 y ahora agresivamente realiza el movimiento F4. Este movimiento generalmente es agresivo, pero debemos tener mucho cuidado al realizarlo porque debilita la posición del enroque, así como que mantiene encerrada la actividad del alfil de C1. Por esa razón, la continuación o el cambio de caballos en C6 y después de B por C6, el desarrollo caballo D2 era ligeramente mejor para el primer jugador, pero sus intenciones agresivas después de F4 fueron respondidas con caballo D6, un retroceso bastante natural y bueno, puesto que deja la casilla F5 para el alfil, con lo cual la casilla E4 quedaría debilitada, una de las consecuencias del avance anterior del peón a F4. Sin embargo, las negras aquí también podían haber continuado caballo por E5, F por E5 y C5, jugando a Loninsovic, atacando la cadena de peones de las blancas. Regresando al encuentro con caballo D6, que es una jugada bastante buena y sana, siguió torre E3, una jugada de dudoso valor. La torre claramente tiene como intención moverse en un futuro a H3 para crear un ataque sobre la casilla H7, pero en este momento era dudoso. Debió haber sido sustituido por la jugada dama F3 y después de caballo E4, bueno, dama F3 también es una jugada de ataque, puesto que pone en evidencia la debilidad en que se encuentra ahora el peón de D5, pero sería respondido con caballo E4 y ahora caballo D2, con lo cual las posibilidades de ambos jugadores están aproximadamente equiparadas. Después de torre E3, el negro saltó con su caballo a A5, cuya idea es interesante, pero que no llevó a cabo una secuencia lógica y natural para ganar material.
lo mejor hubiera sido en este momento desalojar el caballo de E5 por medio de F6, caballo por C6, B por C6 y caballo D2. Y después jugar A5 con la idea de cambiar el maralfil en A6, o también podría jugar alfil F5 apoderándose de la casilla E4. Pero él tenía la intención de aprovecharse de la casilla C4 y después ya veremos que no le dio resultado. Caballo D2, una jugada de valor dudoso. Aquí, en este momento, podían haber reconocido su error y retroceder nuevamente con la torre a E1. Después de caballo D2, siguió caballo F5. Las negras atacan directamente a la torre, pero la incitan a moverse a una posición más agresiva. Sin embargo, aquí en esta posición les recomiendo que analice la situación, detenga el vídeo y encuentre la jugada que le daba a las negras una ventaja extraordinaria. Efectivamente, en lugar de caballo F5 era mejor F6. El caballo no le queda otro remedio que retroceder caballo de E a F3 y ahora sigue el desarrollo alfil F5 atacando a la dama blanca, que se tiene que retirar como mejor y única opción a E2. Y ahora veremos cómo la torre de E3 está encasillada y puede ser capturada después de caballo de A a C4, caballo por C4, caballo por C4 y la torre de E3 será capturada. Pero ellas prefirieron atacar directamente a la torre, que se retiró a H3, siguió caballo H4. Con esto ponen al descubierto el alfil para atacar la torre de H3, pero aún era tiempo de desalojar el caballo de E5 por medio de F6. Tras la jugada caballo H4, siguió G4, con lo cual la torre ya está a salvo del ataque del alfil de C8. El caballo se retiró a G6 y torre H5. La torre se adelanta así como para dar paso a la dama a H3. Sin embargo, era preferible en este momento caballo de D a F6, caballo C4 y dama C2, con la idea de llevar posteriormente el alfil a D3 y apuntar hacia el enroque. Además, que después de dama C2 directamente está atacando al caballo de C4 con el caballo de E5 y el propio alfil de F1, lo que llevaría a las negras a tomar una decisión al respecto. Caballo C6. La posición es equilibrada. Realmente en apariencia, las blancas tienen el ataque y presionan el ala del rey adversario, pero para ganar necesitan abrir brechas, líneas sobre el enroque enemigo. Las negras están amenazando cambiar el caballo de C6 por el de E5, que es la pieza más agresiva en este momento, y luego jugar C5 contraatacando el centro. Además, en un final estaría mejor el negro por la más prudente colocación de sus peones, debido al avance de los peones blancos del ala del rey. Por lo tanto, aquí la principal amenaza es caballo por E5, poniendo en evidencia la debilidad del peón de G4. El ajedrecista norteamericano Fox ideó aquí una combinación magnífica que respondía al plan de ganar tiempo a costa de material, y para realizarla efectuó la siguiente extraordinaria jugada: caballo de D a C4, apoyando al caballo de E5 para retomar con el caballo en caso de que las negras hicieran la lógica caballo de C por E5. Pero no solamente eso, tienen además una magnífica celada. Las negras capturaron erróneamente el caballo D por C4.
En el deseo de ganar material, Bauer no vacila en abrirle líneas al adversario. Veremos ahora de qué manera conjuga Fox las amenazas directas de la torre sobre el enroque, con la presión en la diagonal de A2 a G8. Aquí hubiera sido mejor para las negras el cambio que tenían planificado, caballo de C por E5 y caballo por E5, donde las posibilidades reales de ambos jugadores están equiparadas, pero la captura de material generalmente es muy apetitosa, y después de D por C4 yo les recomiendo que detenga el vídeo y pruebe a ver si encuentra la combinación de Fox. Él jugó dama por G6, doble signo de admiración. Un nuevo sacrificio y perfecto, ya que pone al adversario en el dilema de capturarlo y permitir la combinación que siguió, o, en su defecto, dejarse dar mate por medio de las amenazas de bien dama por H7 o dama por G7 seguido de caballo G6. Veamos qué pasaba. Ellas capturaron la dama. Bauer no lo pensó mucho ante las dos amenazas de la dama en F7 y en H7. Pero ¿qué hubiese pasado? La continuación F por G6 lleva al mate, alfil por C4, rey F8, caballo por G6, nuevo sacrificio de material que concluye en mate igual o algo similar que en la partida. Después de H por G6 seguiría torre H8, jaque mate. La otra alternativa sería alfil F6, pero sigue el mate con dama por F7, rey H8 y caballo G6, jaque mate. Así que nos queda lo que se jugó en la partida, que es H por G6, y a lo que siguió caballo por G6, el tercer sacrificio que acaba de abrir diagonales contra el juego enemigo y que tiene la enorme fuerza de amenazar mate en una jugada con torre H8. Por lo tanto, no hay otra alternativa que capturar dicho caballo. Siguió F por G6. Bueno, usted dirá, pero no era necesario capturar el caballo, y es cierto. Podían jugar tranquilamente F6, pero sigue alfil por C4 jaque, alfil E6 y ahora alfil por E6 jaque mate, algo similar. F por G6, siguió entonces alfil por C4, y aquí las negras solamente podían evitar el mate dos jugadas más. Ellas jugaron rey F8, pero su honor no le permitía entregar primero su dama y después de alfil por D5 entregar el alfil, alfil E6 y después de alfil por E6 jaque, rey F8, torre H8, jaque mate. Por lo tanto, decidió mantener esas piezas en el tablero y recibió un rotundo jaque mate con torre H8. Una buena coordinación del alfil y la torre contra el desamparado rey, que ha sido abandonado por la totalidad de sus piezas en el otro sector del tablero. Si el jugador que conducía a las blancas no hubiera conocido lo relativo al valor de las piezas en ajedrez y la importancia que tienen los tiempos en las posiciones abiertas, no habría podido idear la notable combinación de sacrificio que lo condujo a la victoria. Ha entregado la dama y los dos caballos para reducir al rey contrario a una posición de mate, mientras que ellas, con su enorme ventaja de material, eran simplemente espectadoras de la agresión adversaria. Una bella partida combinativa que presenta unos temas muy bonitos e importantes para mejorar nuestra capacidad combinativa. Como siempre, si le ha gustado este vídeo, recuerden, suscríbanse, denle like, también presionen la campanita para recibir los vídeos en el momento de su publicación
y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Muchas gracias y chao.